Esta es la tercera charla de una serie de 3 en la que estamos hablando sobre la vida en el espíritu. En esta charla vamos a tratar lo que es el combate espiritual y lo que son los impedimentos y dificultades que nosotros podemos poner para que esta vida en el espíritu tenga lugar en nosotros mismos. Si no has escuchado las 2 charlas anteriores, en la descripción te dejo los enlaces para que puedas hacerlo, porque así vas a aprovechar mucho más el conocimiento del contenido de esta. Empezamos ya. Bien, pues antes de empezar a hablar de lo que son impedimentos o frenos para esta vida en el espíritu, me gustaría comentar unas palabras de San Pablo que dice en Efesios y que nos ayudarán mucho a saber identificar qué es lo que nos impide, qué es lo que nos frena y de qué manera tenemos que luchar contra ello. Así que vamos allá. En Efesios capítulo 6, del 11 al 18, porque ahí nos habla del combate espiritual. Y nos dice lo siguiente: revestíos de las almas de Dios para poder resistir las asechanzas del diablo. Revestíos de las armas de Dios. Porque nuestra lucha, y eso lo tenemos que tener muy presente, no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus de mal que están en las alturas. ¿Qué pasa? Somos como el jamón de un bocadillo. Y en un lado está Dios, en el otro lado está Satanás, con toda su caterva. ¿Y qué pasa? Que como Satanás no puede atacar directamente a Dios, ¿qué hace? Ataca a su criatura, que a esa la puede atacar. Entonces, si esa criatura no está agarrada a Dios de forma perseverante, en el momento en que no persevera, ahí el patas, que le digo yo, lo tiene mucho más fácil. Ese combate espiritual tiene lugar en la mente de la persona. ¿Por qué? Pues porque el enemigo nos ataca con pensamientos que nosotros podemos aceptar, podemos rechazar. Pero muchas veces pensamos que son pensamientos nuestros y no lo son. Son de él, que nos lo pone. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no vivimos en el Espíritu Santo, si nosotros no tenemos una lucidez proveniente de Dios que nos haga advertir que eso que nos está pasando por la mente no es nuestro, sino que es del patas, nos lo tragamos como nuestro, lo hacemos nuestro y caemos de bruces. O sea, aquí hemos de tener este tema muy presente. Y continúa San Pablo diciendo: por esto tomad las armas de Dios para que podáis resistir el día malo y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y revestidos de la justicia como coraza. La palabra justicia en la Biblia hay que traducirla como santidad. Entonces encontraremos sentido a muchísimas frases que hay en la Biblia que si se leen con el concepto que nosotros tenemos de justicia, no acabamos de entender. Entonces nos está diciendo, vive unida totalmente al Señor, revestida de la santidad. No nos podemos olvidar de una cosa, el Señor nos dijo: sed santos como el Padre Celestial es santo. No nos lo recomendó, nos lo mandó. Y sigue diciendo: calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Acordamos que el Señor, cuando Él está
En el desierto, Satanás, al tentarle, él le responde a Satanás con la palabra de Dios, ¿eh? Y eso es una enseñanza para nosotros. O sea, la palabra de Dios ha de ser algo que ha de ser importante en nuestra vida. Hemos de acostumbrarnos a leer la Sagrada Escritura. Y sigue diciendo, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vuelve a insistir en el tema, ¿eh? Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. O sea, nos está diciendo que tenemos que vivir en permanente oración e intercesión por todos los demás. Pues ya veis, o sea, ese ataque es un ataque que se vence con la confianza, con la esperanza, con la fe, con el amor, al cual no podemos llegar si no es con una oración permanente y especialmente orándole mucho al Espíritu Santo. Bien, pues ahora vamos a entrar, aunque hemos hablado un poco de ello, pero vamos a entrar de lleno en lo que son impedimentos y frenos para la vida en el Espíritu. Y bueno, yo voy a ir diciendo, hay impedimentos que son obvios y que una persona que tenga una vida interior más o menos estable no va a caer en ellos, pero hay muchos que caemos en ellos sin darnos ni cuenta. Hay un impedimento que es obvio, que es el de resistir a la verdad, resistir a la palabra de Dios y resistir a las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? A ti te dicen resistir a la verdad y dices, no, yo no estoy aquí. Pero cuando uno se lo mira dos veces y dice resistir a las inspiraciones del Espíritu Santo, ay, a lo mejor ahí hay algo. Otra de las cosas que hay es la incredulidad y las falsas imágenes de Dios. A ver, hoy en día es muy típico que busquemos un Dios hecho a nuestra medida y a nuestro gusto. Y eso es muy, muy, muy común, muy común. Tenemos 1000 espiritualidades que cogen un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de más allá, y entonces te montan esa espiritualidad a gusto del hombre del siglo XXI. Eso es una espiritualidad que da la espalda a Dios. Es una espiritualidad que lleva a la idolatría. ¿Por qué? Porque nos hacemos un ídolo, nos hacemos un Dios que no es. Caso típico tenemos de tantísima gente que está metido en lo que nosotros llamamos New Age. Suelen tener una espiritualidad bastante panteísta, gente que, pues bueno, está metida en esas espiritualidades que cogen bastante de lo oriental. Otro impedimento es no creer que los dones de Dios son para uno. Eso es una cosa que también ocurre y a veces más de lo que parece. Es la actitud de Santo Tomás. Y para eso os recomiendo mucho acudir a Santo Tomás. Y os lo digo porque a mí me ayudó mucho. Así que bueno, es algo que realmente pues os lo recomiendo. Otra cosa que es un impedimento muy importante es el racionalismo. También lo es la actitud de control, o sea, la persona que quiere tenerlo todo controlado, esta actitud, esa manera de vivir, es exactamente el polo opuesto del desapego. Claro, es una actitud que cierra las puertas enteramente a Dios. El no aceptar el pensamiento de Cristo, pues es otra cosa. O sea, esto es lo que hacían los fariseos, no aceptaban su pensamiento. Y otra sería la idolatría, que de alguna manera ya la hemos comentado antes. Pero hay muchas más cosas. El fariseísmo, entendido como
esa actitud de falsedad, de hipocresía, soberbia. Eso es un impedimento frontal. El perfeccionismo, porque en el perfeccionismo hay una raíz de soberbia bastante grande. El legalismo, el que vive para el cumplimiento, pues no, Dios no es así. La actitud autosuficiente o voluntarista, tampoco. La santificación del alma es una obra del Espíritu Santo, en la que obviamente nosotros hemos de colaborar, hemos de poner nuestro granito, pero sin el Espíritu Santo no se hace nada, ¿eh? O sea que el que se piense que en esto puede entrar a base de esfuerzo suyo y poco más, casi todo, pues está muy equivocado. Otra actitud que es fatal es el buenismo. Ese buenismo que nos lleva a, querer ver lo bueno donde no lo hay es una manera de tener los ojos ciegos. O sea, ojo, que el Espíritu Santo nos da luz, pero luz no para vivir en la crítica por criticar, sino para ser luz para los demás, para los que no la tienen. Otra cosa que es pues fatal es esa gente que no recibe la misericordia como don gratuito, sino como una especie de transacción, tú me das y yo te doy. En Juan 14:17 leemos lo siguiente: el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Esto ya antes lo habíamos visto, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que el mundo no puede recibir, el mundo no es capaz de percibir al Espíritu Santo y la vida en el Espíritu. Es imposible. Y hoy en día la gente es muy mundana, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Y dentro de todas las cosas que nos impiden mucho, hay una que es la no aceptación de uno mismo. Las emociones de indignidad, las de vergüenza, las de culpabilidad, las de odio hacia uno mismo. Eso no es bueno porque esas emociones nacen de la falta de humildad. El humilde se reconoce como nada. Y entonces nada de esto le afecta porque se sabe nada. Y está contento de ser nada. No necesita esa necesidad de ser aceptado por los demás. No tiene esa necesidad. Y eso es un don maravilloso. Hay otra cosa que es fatídica, que es la introspección de nuestro mundo, de nuestro interior, del estar dándole vueltas a mis pensamientos, a mis miedos, a mis dudas. Eso es fatal. Todo el tiempo que nosotros dedicamos a darle vueltas a estas cosas es tiempo en el que no damos gloria a Dios, sino todo lo contrario. Vuelvo a insistir otra vez en el tema de los apegos porque es fundamental, los apegos a las cosas del mundo, a mis gustos, a mis prioridades. Dios no es mi prioridad. Resulta que mi prioridad soy yo. Entonces, mal asunto. En el tema de la idolatría, tenemos una idolatría que es la del culto al cuerpo. No puede ser que nosotros mismos nos estemos eligiendo como dioses. O sea, es estar dándole vueltas a mí. El orgullo, la soberbia, nuestro yo, nuestro ego, eso es fatal. El yo soy, yo quiero, yo sé, yo. Y luego, otra cosa que es fatal es esas espiritualidades que hay que son de regateo o de magia. Tú me das y yo te doy. Dame esto y yo te prometo que eso es una cosa horrorosa. Es muy feo eso, ¿eh? Es un chantaje a Dios. Y luego esas espiritualidades mágicas que la gente se coge una oración
Y esa oración la tiene que recitar, que no le falte ni media coma, porque si no ya no vale. O esas espiritualidades, que eso ya es, ya empieza a ser palabras mayores, en las cuales se han de hacer unas ciertas ritualizaciones con santos y eso, porque eso puede ser santería. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a entrar en un tema que es muy importante y es la falta de perdón. Perdonar a veces no es cosa fácil. Hay personas que tienen heridas muy graves, muy importantes, y, y el perdón a veces, como he dicho, no sale fácilmente, pero es algo que es fundamental porque si nosotros no perdonamos, queda una herida en nuestro interior que no se cierra. Y en esa herida, esa herida es como un caldo de cultivo que nos impide realmente vivir en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque la falta de perdón hace que vuelva una y otra vez esa ofensa a nuestra mente y la revivimos. Y en ese revivirla volvemos a caer pues en culpa, porque Dios nos pide amar a los enemigos. Es muy importante que tengamos presente que el Señor nos pide guardar sus mandamientos, no guardar los mandamientos, sino sus mandamientos. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos dicho antes que el Señor cuando viene a perfeccionar esa ley que el Padre había dado a Moisés en el Sinaí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que el perdón es una liberación para la persona. La persona cuando perdona de corazón siente que su alma se libera de un peso tremendo. Esto es algo, es un paso que a veces cuesta dar. También a veces cuesta dar ese paso porque no somos conscientes de ello. Las heridas que podemos tener en nuestro interior pueden ser heridas muy antiguas, incluso pueden venir del seno materno y no ser conscientes de esas heridas, pero ahí están esas heridas y esas heridas, como he dicho, no nos dejan avanzar, nos crean una atadura tremenda. Entonces, ahí la solución es tomar la decisión de perdonar. A veces la ofensa o el daño que hemos recibido es tan grande y es tan intenso, incluso a veces nos podemos encontrar en una situación de permanente daño, o sea, a veces pueden haber situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces nos podemos encontrar en el caso de que o no queramos perdonar o que queremos perdonar y no podemos. La opción de no querer perdonar, esa es desastrosa. Desastrosa porque hemos de hacer memoria que el Señor nos dice, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. O sea que es un tema que no es baladí, es importante. Pero, ¿qué pasa? Lo que decíamos antes, si resulta que el daño es muy grande, es muy grave y además si se da el añadido de que es continuado, puede ser que no podamos perdonar aun queriéndolo. Esa situación es muy diferente de la otra,
porque ahí ya hay una actitud de perdón por parte de la persona, lo que pasa es que la bola es tan grande que no la puede digerir. Mientras que la otra es la persona que se encierra en sí misma y dice, no quiero. ¿De acuerdo? Entonces, en ese segundo caso, lo que hay que hacer es pedirle al Señor que nos dé el don de poder perdonar con su propio perdón. Y muchas personas llega un momento que experimentan esa sanación que viene de ese perdón que Dios les ha concedido como don, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Si la persona en el fondo no tiene esa actitud abierta al perdón, ahí puede quedar el rencor, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Esas son las típicas personas que dicen, perdono pero no olvido. Claro, eso realmente no es un perdón. Eso es un perdón verbal, pero no hay una actitud profunda de querer perdonar porque no se quiere olvidar. O sea, se quiere tener presente esa ofensa y por tanto no se quiere pasar página. Ahí estamos poniendo un impedimento gravísimo al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Otro de los, o el problema más profundo que puede haber es que incluso haya una situación de odio, que la persona llegue a odiar a ese que le ha hecho daño. Entonces, el odio, pues, es fatal, porque es un pecado que, pues bueno, tiene un peso específico muy grande y nos cierra totalmente a Dios. Es lo contrario del amor, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el caso de la amargura, que es ese sentimiento duradero de aflicción, de tristeza, de disgusto, mezclado con algo de resentimiento o frustración ante, pues, bueno, una desilusión, una injusticia, dolor no superado. Todos estos casos se solucionan con lo mismo, perdonando. Y os aseguro que el perdón es liberador 100%, o sea, rompe las cadenas que nos atan interiormente. Así que poco mucho todos hemos tenido en la vida, pues, situaciones que requieren de un perdón que cuesta. Pues ya os digo, ahí hay que apostar por perdonar totalmente y pedirle al Señor que nos dé ese don de perdonar de corazón, porque realmente es un bien maravilloso. Bueno, pues llegados aquí, yo lo que os quería comentar es algo que muchas veces hemos oído y que poca gente sabe interpretar adecuadamente. Y es que el Señor nos dice, la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesucristo, es decir, Jesucristo nos hará libres. ¿Y cómo nos va a hacer libres? Nos va a hacer libres en esa vida en Cristo, en ese vivir siempre unidos a Él, haciéndolo todo con Él. ¿Qué pasa? Que cuando uno opta por ese camino, se encuentra pues que poco a poco, si es constante, esa persona va cambiando y, poco a poco va cogiendo rasgos que son propios del Señor. O sea, un rasgo es la humildad, otro es la mansedumbre, por ejemplo, el amor,
propiamente, claro. ¿Y qué ocurre? Pues que en la medida en que nosotros vamos entrando por este camino y vamos caminando por ahí, nos hacemos libres. ¿Pero de qué libertad estamos hablando? Estamos hablando de una libertad distinta. No es ya la libertad de poder escoger, no. No es esa libertad, no nos hace realmente libres. Cuando nosotros hemos optado por Cristo, cuando nosotros le hemos dicho, sé tú el Señor de mi vida, sé tú el que señoree en mí, y nos hemos dado a Él, ¿qué pasa? Pues que nuestros criterios, nuestra manera de vivir y de hacer se va transformando. Y ya no tenemos, cada vez vamos teniendo menos el deseo del pecado. El pecado es una atadura tremenda de la cual el Señor nos libera. Pero nos libera ¿por qué? Porque ya no nos apetece. Esa es la verdadera libertad. La libertad está en que nosotros adoptemos como nuestros los propios criterios del Señor. Cuando nosotros adoptamos como nuestros sus propios criterios, nada de lo que nos pase en la vida va a ser un descalabro en nosotros. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar de acuerdo. Dicen que San Isidro Labrador siempre decía que el Señor le daba las cosechas que él quería. ¿Y qué pasaba? Pues un año era buena la cosecha, pero otro año a lo mejor no. Pero él las quería tal como se las daba a Dios. ¿Por qué? Pues porque en todas las cosas que nos pasan en la vida, sobre todo en esas cosas que nos vienen cruzadas, está esa voluntad permitida de Dios que ha querido eso para nosotros, pero ¿para qué? Para que si nosotros lo sabemos acoger, crezcamos mucho espiritualmente y le demos a Él mucha gloria. Entonces, yo os animo realmente a optar por caminar por este camino que no es otro que el propio Señor, es una pasada. Y os diré que este es digamos que es la característica especial del cristianismo y lo que hace diferente al cristianismo de cualquier religión. En todas las religiones, pues bueno, se tienen unas pautas y se hacen una serie de cosas para llegar a Dios. Es trabajo del hombre que tiene que ponerse y venga y venga y venga para llegar a ese Dios, que además no es Dios. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo que además no es Dios? Porque Dios hay uno y ese Dios único, cosa que mucha gente comparte, que Dios es uno solo, ese Dios único se quiso encarnar y quiso venir aquí para acercarse a nosotros y decirnos, yo estoy aquí porque os amo. Dios nos ama, es un enamorado de nuestro ser más profundo, de nuestra alma. Y ese Dios es un Dios que es amor. Dios nos enseña a amar y el amar es darse. Es darse, pero darse como se da a Dios. No darse buscando por nuestra parte alguna compensación, no, algún interés en el fondo, no. Es darse gratuitamente.
Esto es lo que nos diferencia de, por ejemplo, todo lo que son las espiritualidades orientales. Esas espiritualidades son espiritualidades que están centradas en uno mismo, buscan a sí mismo. Cuando nosotros nos buscamos a nosotros mismos, ¿qué encontramos? Nos encontramos a nosotros mismos. ¿Y qué somos nosotros mismos? Una criatura. Nosotros por nosotros mismos no somos nada. En cambio, cuando nosotros buscamos realmente a Dios, le encontramos porque Él es el primero que viene a nuestro encuentro. Y eso es una auténtica pasada. O sea, sentirte amado por Dios cambia la vida de una manera total. Y cuando uno se decide a buscarle y se decide de verdad y le dice, toma mi vida, lo que pasa de ahí en adelante es una auténtica maravilla. Y no es una cosa que pasa un día y se acabó, no, es una vivencia continua. Así que, queridos amigos, os animo a tomar este camino que es impresionante. Os daréis cuenta que las maneras de hacer de Dios son bien diferentes de las nuestras. Así lo refleja esta lectura de Isaías que os pongo seguidamente. Es Isaías 55, 8 y 9. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, oráculo de Yahvé. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, os agradeceré que deis vuestro like y los que queráis, ya sabéis, os podéis suscribir a este canal. Que Dios os bendiga.